Había pensado siempre que yo sería quien ayudaría a mi familia, pero no de la forma que podrías imaginar, nada extravagante ni que implicara sacrificios extremos. No, yo soñaba con hacerlo a mi manera. Trabajé duro por todo lo que tenía, y para cuando cumplí 20 y tantos, ya tenía un bonito departamento en la ciudad. No era nada ostentoso, pero era mío. Mi pequeño refugio, el lugar que siempre había imaginado que sería mío cuando por fin saliera de la sombra de mi familia. Había comenzado en un apartamento estrecho, apenas saliendo adelante con un trabajo que apenas pagaba las facturas. Pero cada paso que daba hacia adelante, cada nuevo proyecto o ascenso, lo daba con orgullo. Con los años, me volví más independiente, más segura. Pero mi familia, bueno, ellos nunca lo vieron así. Estaba mi padre, para empezar. Tenía buenas intenciones, a su manera, pero poseía esta sensación de que todo lo que él había conseguido en la vida debía pasarme a mí. La familia es todo, solía decir, con ese tono cálido y paternal que pretendía tapar las exigencias que a menudo me hacía. Y luego estaba mi hermano, Darren, o mejor dicho, Darren el desempleado, como había comenzado a llamarlo en mi mente. Nos llevábamos 2 años, pero siempre sentí que la diferencia era de toda una vida. Yo me gradué de la universidad, construí una carrera, gané buen dinero, y Darren flotaba. Nunca parecía asentarse en ningún lugar. Después de dejar la universidad, saltaba de un trabajo a otro sin durar mucho en ninguno. Cada vez que lo veía, tenía una nueva excusa. El jefe era un idiota. No me gustaba el horario. El trabajo no me llenaba. Y de alguna manera, siempre era culpa de los demás. Estaba agotada de todo. De las llamadas telefónicas, de tener que estar siempre pendiente, de la necesidad de ser quien arreglara todo. Y no era solo que quisieran estar en contacto, sino que esperaban cosas de mí. Mi padre tenía su lista de cosas que debería hacer por Darren. Ayúdalo un poco. Tú tienes con qué. Y esa lista nunca dejaba de crecer. Era como si mi vida, mis logros, fueran de ellos para usarlos como quisieran. El departamento era mi mayor logro hasta la fecha. No era extravagante, pero era mío. Tenía la esquina de la 5ª planta, con ventanales de piso a techo y un pequeño balcón que daba al skyline de la ciudad. Me encantaba. Tranquilo, sencillo, pero perfecto para mí. Era el tipo de lugar con el que había soñado durante años. Podía caminar 20 minutos hasta el trabajo, comprar café en la cafetería local al volver a casa, invitar a mis amigos o acurrucarme en el sofá con un libro. Pero mi familia lo veía de otra manera. Para ellos no era algo por lo que yo hubiera trabajado duro. Era simplemente mío. El hecho de que estuviera en una buena zona, de que pudiera permitirme pagarlo cómodamente, no importaba. No lo veían como mi éxito, sino como un recurso, algo que podía usarse. En el último año había oído sus insinuaciones. Mi padre soltaba comentarios como, bueno, Darren sigue pasándola mal. Sería bueno que lo ayudaras un poco. Y Darren también empezó a insinuarlo, por lo general de forma indirecta, diciendo cosas como, vaya, tienes ese lugar tan bonito, ¿eh? Debe ser genial tener algo tuyo. Al principio no le di mucha importancia, pero poco a poco esos comentarios se fueron convirtiendo en algo más, algo mucho más peligroso. Ya no era solo que Darren pidiera ayuda, sino que la daba por sentada. Mi padre, siempre el mediador, siempre el que mantenía la paz, se metía de por medio y me hacía sentir culpable con sutilezas. Ya sabes, Darren no tiene otro lugar a donde ir. Es familia, decía, arrastrando esa palabra por mi conciencia como un peso del que no podía escapar. Y el tono de su voz siempre era el mismo, de expectativa, no de súplica, como si fuera mi deber. Pero ese era el problema. Yo estaba cansada de ser siempre la responsable, cansada de ser siempre quien limpiaba sus desastres. La pereza de Darren era un secreto a voces, y cada vez que yo le buscaba excusas,
o intentaba allanar el camino, solo me frustraba más. Quería ser una buena hermana, pero comenzaba a sentirme ahogada por la obligación de cuidarlo, especialmente si eso significaba renunciar a partes de mi propia vida. Y así, cuando mi padre llamó una noche, con su tono de voz casual como siempre, no esperaba la tormenta que se avecinaba. «Oye, mira», dijo como si nada. «Darren sigue buscando dónde quedarse. Pensé que sería buena idea que se quedara un tiempo en tu departamento. Total, tú no lo usas todo el tiempo, ¿no? Seguro que él te lo agradecería, y así podría ahorrar algo». Se me encogió el corazón. «No, papá», dije antes de que pudiera continuar. «No es tan sencillo». Pero ni siquiera tuve oportunidad de explicar antes de que él me interrumpiera. «Es familia, y tú tienes el lugar. No es como si necesitaras todo ese espacio. Déjalo quedarse ahí hasta que se recupere. Es lo correcto». Me quedé en silencio. Mis pensamientos se arremolinaban, pero no sabía cómo responder. Él solo asumía que era obvio que yo iba a ceder lo que tanto esfuerzo me había costado. Sin renta, sin contrato, solo porque Darren era familia. Sentí un nudo de rabia en el pecho. Ya no se trataba solo del departamento, sino de todo lo que siempre habían esperado de mí. Las demandas interminables. La forma en que mi padre pensaba que podía empujarme a cualquier cosa bajo el pretexto de «es la familia». Había trabajado años para tener ese lugar, y ahora quería que solo lo regalara. A él, a Darren. Porque, aparentemente, yo se lo debía. Y tal vez eso era lo que más dolía. Darme cuenta de que, hiciera lo que hiciera, siempre sería yo quien diera. La llamada llegó a la noche siguiente, justo cuando terminaba un día largo en el trabajo. Acababa de quitarme los zapatos y pensaba sentarme con una copa de vino cuando mi teléfono vibró en la mesa de centro. Era papá. Suspiré, pero siempre contestaba. Al fin y al cabo, nunca había sido capaz de ignorarlo por mucho tiempo. Era como una atracción magnética, el peso de su voz siempre tirando de mí. Deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el teléfono al oído. «Hola, papá», dije, intentando sonar ligera. No quería lidiar con nada pesado esa noche. «Hola, hija», contestó, con un tono cálido, pero también con algo más que no pude identificar de inmediato. «¿Cómo va todo?» «Bien. Ocupada como siempre», dije, acomodándome en el sofá y preparándome mentalmente para la conversación habitual. «Bien, bien», respondió. Y luego hizo una pausa. Pude oírlo trastear con algo al otro lado de la línea. No sabía si intentaba llenar el silencio o si se estaba preparando para lo que venía después. «Quería hablar contigo de algo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Me enderecé, con un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Era el que usaba cuando iba a pedirme algo. Usualmente algo que no me entusiasmaba dar. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque presentía lo que venía. «Bueno, ya sabes que Darren la está pasando mal. Has oído sobre su situación laboral, ¿verdad?». Asentí aunque él no podía verme. «Sí, sé que está buscando, pero nada concreto todavía». Intenté sonar neutral, pero sentí como la tensión se acumulaba. Ya había escuchado esa historia antes. «Sí, exacto», continuó papá. «Pero la cosa es que de verdad está en las últimas. Sigue en casa de un amigo, y no se llevan bien. Estaba pensando». Se detuvo un momento, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Le vendría bien tener un lugar propio, ¿sabes? Un lugar donde pueda centrarse». Se me apretó el pecho. Noté cómo la frustración familiar me invadía, pero no quería estallar todavía. «Ajá, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté preparándome. Hubo una larga pausa, y casi podía oír cómo le daban vueltas las ideas en su cabeza. Luego, con un tono que casi sonaba demasiado casual, dijo, «Pues pensaba que, como tienes ese bonito departamento, tal vez sería buena idea que Darren se quedara ahí un tiempo. Solo hasta que se recupere». Sentí un escalofrío. Intenté mantener la voz firme. «Espera, ¿qué?». Casi no podía ocultar mi sorpresa. «Papá,
No, ¿de verdad? ¿Quieres que le dé mi departamento? Él vaciló. No es como si necesitaras todo ese espacio, hija. Casi no estás. Darren es familia y tú tienes los medios. Tiene sentido. Me quedé callada un momento, tratando de asimilar lo que estaba diciendo. Mi cabeza daba vueltas. De verdad me estaba pidiendo que renunciara a mi hogar, el lugar por el que tanto había luchado. Solo porque Darren no podía mantener un trabajo. Pero papá, no está vacío. Yo... Me detuve, sin saber muy bien cómo explicar lo disparatado que sonaba. Darren necesita un respiro y tú eres quien puede ayudarlo, interrumpió con suavidad. Te ha ido muy bien. Tienes el lugar y casi no lo usas. ¿Por qué no dejas que él se quede ahí? Te haría bien a ti y a él. Sentí la rabia crecer. Tenía el pecho oprimido por una mezcla de incredulidad y frustración. Me estaban manipulando para sentirme culpable, y lo detestaba. Ni siquiera estaba pidiendo un favor. Lo daba por hecho, como si fuera mi deber ayudar a mi hermano, sin importar lo que eso supusiera para mí. Papá, no, dije con más firmeza esta vez. Este es mi lugar. Trabajé duro para conseguirlo. No me cayó del cielo porque no lo necesito. Me lo gané. Hubo silencio al otro lado. Por un instante creí que tal vez había logrado que lo entendiera, pero entonces habló, y noté ese matiz familiar de culpabilidad en su voz. Venga, hija, dijo con un tono suave, casi suplicante. No estás siendo justa. Es tu hermano. ¿De verdad vas a dejarlo sufrir teniendo tú los medios para ayudarlo? Solo es un lugar donde vivir. Ni siquiera lo notarás. Negué con la cabeza, aunque él no podía verme. No se trata del espacio, papá. Se trata del principio. Él es un aprovechado, y tú lo estás fomentando. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de la verdad que sentía. No quería ser la mala, pero esto era demasiado. Entonces la voz de papá se suavizó otra vez, adoptando ese tono tan conocido. Lo entiendo. Estás molesta, pero piénsalo. Podría ser temporal. Tal vez unos meses. Todo irá bien. Sabía por dónde iba el asunto. No iba a ceder. No voy a hacerlo, dije, tratando de conservar la calma. No puedo, no va a pasar. La conversación terminó después de algunos intentos más de convencerme, pero yo me mantuve firme. Aún así, no podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado. Ya no era solo una conversación. Se sentía como una declaración de guerra. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas en la cama. No podía creer lo que había pasado. Mi familia me exigía renunciar a todo lo que había logrado solo porque mi hermano no se ponía las pilas. No era justo. Y, en el fondo, sabía lo que tenía que hacer a continuación. Los días posteriores a la llamada de mi padre fueron un torbellino de frustración, ansiedad y confusión. Pasé de sentirme una mujer independiente y segura a sentirme acorralada. No era solo la petición en sí lo que me tenía al límite. Era la forma en que mi familia seguía presionándome sin querer escuchar realmente lo que yo sentía. Cada conversación desde entonces era otro recordatorio de lo poco que respetaban mis límites. Pasé los días siguientes reproduciendo esa conversación en mi mente una y otra vez. Aún podía oír la voz de mi padre, tranquila y persuasiva, como si yo fuera la irrazonable por querer conservar lo que me había ganado. Me dolía, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de lo acostumbrados que estaban a que yo les resolviera la vida, de lo fácil que les resultaba asumir que yo les debía algo. Siempre se trataba de lo que ellos necesitaban, nunca de lo que yo necesitaba o quería. La noche después de la llamada, me quedé mirando el techo, con la luz de la ciudad filtrándose por la ventana. El aire se sentía pesado con el peso de mis pensamientos, los mismos que había estado arrastrando durante meses. No solo eran sobre Darren o mi papá, sino sobre mí, sobre la persona que yo era para mi familia. Siempre había sido la responsable, la que podía contar con que todo saliera bien. Pero en algún punto, dejó de ser una elección. Se volvió mi identidad,
Nunca había dicho que no. Nunca me permití ser otra cosa que la persona a la que todos acudían cuando necesitaban algo. Y ahora, ese algo era mi departamento. Casi podía sentir la presión aumentar. Ya le había dicho que no a mi padre una vez, pero sabía que no iba a rendirse. Nunca me había dejado en paz. Siempre estaba ahí, como una red de seguridad para él y para Darren. Si no los ayudaba, era la villana. Pero si lo hacía, renunciaba a algo que era más que un simple lugar para vivir. Renunciaba a mi tranquilidad. Al día siguiente, decidí tomar cartas en el asunto antes de que sus voces apagaran la mía. Me senté en la mesa de la cocina con mi laptop y empecé a ver anuncios de bienes raíces en otras ciudades. Si iba a hacer un cambio, si iba a tomar las riendas de mi vida, necesitaba algo drástico. No podía quedarme en esta ciudad, en esta vida donde siempre se esperaba que fuera yo la que sacrificara. No bastaba con decirles que no. Necesitaba romper con todo por completo. Busqué propiedades en Austin, Denver, Seattle, lugares donde siempre había querido vivir, pero que nunca había considerado porque sentía que tenía que estar cerca de mi familia. Siempre se trataba de su comodidad, de sus necesidades, pero estaba tan cansada de eso. Harta de ser la buena hija, la buena hermana, la que se desvivía mientras ellos me pasaban por encima. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad para reiniciar todo, y al final de la semana, tomé mi decisión. Vendería el departamento. Sabía que no sería fácil, pero ya había terminado de ceder. No iba a regalarles mi casa a Darren. No podía hacer eso, no después de tanto esfuerzo. No. Tomaría lo que ganara con la venta, me iría a otro estado y, por fin, viviría a mi manera. La agente inmobiliaria llegó unos días después y empezamos el proceso de poner el departamento a la venta. Mantuve mis emociones bajo control, sin permitirme encariñarme. Ya no había espacio para la nostalgia. No era solo el departamento, sino mi futuro, mi libertad. Ya no era simplemente un inmueble. Comprendí que era un símbolo de todo lo que había logrado y, hasta ahora, de todo lo que había estado dispuesta a entregar por mi familia. Para cuando llegó la primera oferta, ya había empacado algunas cosas y había comenzado a buscar apartamentos y empleos en otra ciudad. La venta salió adelante más rápido de lo que esperaba. El comprador estaba entusiasmado, el precio estaba bien y cerramos el trato en pocas semanas. Mi departamento se fue. Pero no solo vendí el departamento, también vendí a la antigua yo, la que vivía con miedo de decepcionar a mi padre, la que siempre se desvivía por complacerlos, incluso cuando eso significaba sacrificar mi propia felicidad. Esa mujer se había ido. El día que firmé los papeles, sentí que por fin me había liberado. No miré atrás. Ya no tenía sentido. Me mudé a un pequeño apartamento mientras encontraba algo permanente. No dije nada a mi padre, ni a Darren, ni siquiera a mis amigos más cercanos. Sabía que las repercusiones serían duras, pero no me importaba. Encontré un trabajo en Seattle, una ciudad que siempre me gustó, y me puse a organizar mi vida pieza a pieza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viviendo, no solo sobreviviendo. Me estaba acostumbrando a la idea de estar sola, sin la influencia constante de mi familia. Pero entonces empezaron las llamadas. Primero fue mi padre, con voz preocupada. Aún no sabía lo del departamento, no se lo había dicho, y sabía que se enfadaría cuando se enterara. ¿Dónde estás?, preguntó, intentando ocultar el pánico. ¿Qué pasa? Llevo días llamándote y no me contestas. Dudé. Había pensado en qué decirle, pero ahora que estaba enfrente de la situación, me di cuenta de que no tenía las palabras, al menos no aún. Así que fui breve. Estoy bien, papá. Solo necesitaba un poco de espacio. Te llamaré luego. El silencio al otro lado era ensordecedor, pero antes de que pudiera presionarme más, colgué. Al día siguiente, Darren me mandó un mensaje de texto. Oye, me enteré de que te mudas. ¿Todo bien? Me quedé un rato mirando la pantalla antes de responderle. Estoy bien.
Solo necesitaba un cambio. Pero la verdad era que todo estaba a punto de cambiar. En los días siguientes, las llamadas se volvieron más desesperadas, los mensajes más exigentes. Podía sentir la tormenta formándose al otro lado del teléfono, pero ya no le tenía miedo. Esta era mi decisión. Y por mucho que gritaran, me hicieran sentir culpable o intentaran manipularme, ya no tenían poder sobre mí. Lo había logrado. Por fin me había elegido a mí misma. El primer mensaje llegó un día después de firmar el contrato de arrendamiento de mi nuevo apartamento en Seattle. Era de mi padre y no era un simple ¿cómo estás? Llevaba un tono de urgencia que no pude ignorar. ¿Dónde estás? Tu hermano me dijo que no sabe nada de ti. ¿Por qué nos evitas? Me quedé mirando la pantalla, sintiendo la rabia crecerme en el pecho. Ese ardor frío que me invadía cada vez que recordaba cómo se había comportado mi familia. Sabía que pasaría esto, por supuesto. No iban a dejarme desaparecer así sin más. Pero no esperaba que me atacaran de esa forma, no después de todo. Después de los años que pasé cumpliendo lo que querían. Ahora era mi turno de hacer lo que yo quería. Respiré hondo y escribí: no estoy evadiendo a nadie, papá. Simplemente estoy viviendo mi vida. No tengo que darles explicaciones ni a ti ni a Darren. Presioné enviar antes de poder dudar. No quería hacerlo por mensaje, pero tampoco estaba lista para una larga conversación. No con él. No cuando sabía que se repetiría la misma rutina manipuladora. Su respuesta llegó unas horas después. No actúes como si esto fuera una tontería. Darren ha contado contigo. Eres la única que nunca le ha fallado. No sé qué te pasa, pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Sentí que esas palabras eran una bofetada. Me subió la presión y mi pulso se aceleró mientras las releía. Por un segundo quise lanzar el teléfono lejos. Era una mezcla de audacia y de insolencia, la forma en que me culpaba a mí como si yo fuera la egoísta. Era como si yo nunca hubiera importado. Como si mis necesidades nunca hubieran importado. Solo Darren. Solo lo que él necesitaba. Y entonces me di cuenta de que era el momento. Tenía que terminarlo todo. De verdad. Sin vuelta atrás. Sin concesiones. Conté hasta 10 y lo llamé. Me había preparado para esto durante semanas, pero aún así, cuando escuché su voz al otro lado, sentí una punzada de culpa. ¿Hola? Respondió, más agitado de lo habitual. Papá, tenemos que hablar, dije, intentando que mi voz no temblara. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no contestas el teléfono? No puedes desaparecer y pretender que te dejemos en paz. Apreté la mandíbula, sintiendo cómo se me encogía el estómago. No he desaparecido. Solo... no voy a volver. No voy a seguir con esto. Hubo un largo silencio, y casi podía oírlo procesando lo que decía. Finalmente, habló con voz baja y amenazante. ¿Cómo que no vas a volver? ¿Qué es esto? ¿Un juego? No, contesté con firmeza. No es un juego, papá. Se acabó. Vendí el departamento. Me mudé. Empiezo de cero. Pude palpar la conmoción al otro lado. Tardó en hablar, y cuando lo hizo, su voz era casi un susurro, tratando de asimilar lo que acababa de oír. ¿Vendiste el departamento?, preguntó con incredulidad. No respondí de inmediato. No podía, porque sabía hacia dónde se dirigía la conversación. El chantaje emocional, las acusaciones. Y así fue. No puedes quitarle todo así a tu hermano. Él ha estado contando con tu ayuda. No puedes dejarlo tirado otra vez. Las palabras dolieron, pero no las dejé calar más. Ya llevaba muchos años permitiendo que la culpa hiciera efecto, cediendo bajo el peso de sus expectativas. Se había acabado. No le estoy quitando nada, dije, sintiéndome más segura. Tú y Darren piensan que solo porque piden algo, es mío para dar. Pero no es así. Esta es mi vida, y estoy cansada de que me controlen. Hubo un silencio largo. Cuando mi padre volvió a hablar, su voz estaba llena de frustración y de ira.
Esto es egoísta, ¿sabes? ¿Crees que voy a quedarme de brazos cruzados mientras lo echas todo a perder? Ni siquiera te importa tu hermano, tu familia. Solo quieres huir de tus responsabilidades. Soy responsable, espeté, sintiendo que al fin salía mi enojo. Soy responsable de mi propia felicidad, de mi propio futuro. Y eso no incluye ser el saco de boxeo de Darren ni tuyo. Lo siento, pero no voy a seguir sacrificando todo lo que he construido para que ustedes estén cómodos. Hubo otro silencio, y entonces escuché cómo la voz de mi padre se quebraba. ¿Así que eso es todo? ¿Nos vas a dar la espalda? Me había preparado para este momento. Sabía que dolería, pero estaba lista. Lista para soltar la culpa. Sí, papá, eso es todo. No volveré. No regresaré a la vida que ustedes eligieron para mí. Empiezo de nuevo. Tendrás que aceptarlo. Sentí que me quitaba un enorme peso de encima. Ya no había más fingimiento ni rodeos. Por fin era libre. Pero papá no había terminado. Su voz se alzó más apremiante. No lo entiendes. Esto se lo debes a Darren. Es tu hermano. Se supone que debes estar ahí para él. Papá. Lo interrumpí con la voz temblándome por la rabia. Ya hice mi parte. Le di más oportunidades de las que debía. Pero no es mi trabajo arreglar su vida. Es adulto y tiene que hacerse responsable. Otra pausa larga, y entonces percibí el momento en que se dio cuenta de que ya no podía controlarme. Estás cometiendo un gran error, dijo, con voz apagada. No lo creo, repliqué con firmeza. Por fin estoy haciendo lo correcto. Colgué y por un instante me quedé mirando el teléfono sintiendo que acababa de cortar un lazo enorme en mi vida. Pero no me sentí como pensé que me sentiría. No me sentí culpable, sino aliviada. Y fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás. Pasaron casi 2 semanas sin noticias de mi padre después de nuestra discusión. No sabía si se había cansado de intentarlo o si esperaba a que yo me rindiera. Pero esta vez no iba a dar mi brazo a torcer. Me establecí en mi nuevo apartamento en Seattle, sintiendo una paz que no recordaba haber sentido antes. No era gran cosa, solo un pequeño apartamento de una habitación en un barrio tranquilo, pero era mío. Sentía que esas paredes me pertenecían, que el espacio estaba lleno solo de cosas que me importaban. No había desorden de culpa ni el peso de las exigencias familiares. Por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. El trabajo también iba bien. Había empezado un nuevo proyecto que me desafiaba de maneras que mi antiguo empleo nunca hizo. Incluso estaba disfrutando mi trabajo otra vez. Mi jefe era amable, el ambiente colaborativo, y no sentía que tuviera que luchar constantemente para demostrar mi valor. Al fin me sentía reconocida, y eso era liberador. Pero a pesar de que me acostumbraba a mi nueva vida, había una pequeña parte de mí que no podía evitar preguntarse qué ocurría en casa. ¿Qué estaría haciendo papá? ¿Darren estaba tan perdido como decía? Intentaba reprimir esas preguntas, negándoles el espacio para afianzarse. Había tomado mi decisión, y era la correcta. Un par de semanas después, llegó el primer mensaje de texto. Papá está muy alterado. Tienes que volver. Esto está destrozando a la familia. Era de Darren. No me sorprendió que tardara tanto en contactarme. Nunca hacía nada sin que alguien más le insistiera. Leí el mensaje, sintiendo una mezcla de frustración y cansancio. ¿De verdad no lo entendían? ¿Todavía pensaban que esto se trataba de ellos? ¿Que yo les debía algo? No respondí de inmediato. En cambio, salí a dar un paseo por la ciudad, dejando que el aire fresco despejara mi mente. Pasé por cafés que quería probar, por parques donde la gente disfrutaba de la tarde de sábado. Todo se sentía tranquilo, y sin embargo, en mi cabeza, resonaban las voces de mi familia como ecos que no terminaban de desaparecer. Pero cada vez que pensaba en ellos, me recordaba que esta fue mi elección. Esta era mi vida ahora. Al día siguiente recibí otro texto, esta vez de mi padre. Tu hermano está hecho polvo.
No puedes dejarnos así. Deja de ser tan testaruda. Me extrañó que fuera tan directo. Tal vez se estaba quedando sin excusas o esperaba que me diera por vencida. No iba a permitir que me manipularan de nuevo. Sentí otra vez esa punzada de culpa familiar, pero la aparté. Era solo otra herramienta para forzarme a ceder. Escribí mi respuesta con cuidado. No soy testaruda, papá. Solo estoy viviendo mi vida como quiero. He dado suficiente de mí misma todos estos años, y no puedo seguir haciéndolo para gente que no respeta mis límites. Esta es la vida que he elegido. Necesito que lo respetes. Presioné enviar y esperé la reacción. Cuando no llegó de inmediato, me relajé. No sabía cuánto tiempo les llevaría a asumirlo, pero yo no iba a remediarlo. No esta vez. Los siguientes días fueron más tranquilos de lo que esperaba. Seguí con mi nueva rutina. Hice nuevos amigos. Exploré la ciudad. Aquel peso que siempre me aplastaba el pecho cada vez que pensaba en mi familia empezaba a disiparse. Pero la realidad me golpeaba en los momentos de calma. Antes de dormir, me preguntaba si seguirían discutiendo, si todavía me echaban la culpa. Y la verdad era que no lo sabía. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que no necesitaba saberlo. Ya no tenía que cargar con sus sentimientos. Entonces, cuando empezaban a acostumbrarme, me llamó mi madre. Hacía semanas que no hablaba con ella y no sabía qué esperar. «Hola, cariño». Su voz sonó suave, casi arrepentida. «Solo quería saber cómo estabas». Respiré hondo, preparándome para la reprimenda. Pero me sorprendió. «Sé que las cosas han sido duras», continuó. «Y no digo que hicieras lo correcto, pero ahora lo entiendo. Creo que todos hemos sido un poco abusivos, supongo. Y siento haberte hecho sentir que tenías que darnos todo». Me quedé en silencio sin saber qué responder. «No quería hacerte sentir responsable de todos», siguió diciendo. «Simplemente, nunca me di cuenta de la presión que te poníamos. Lo siento, cariño». Por un momento, no supe qué decir. Era como si el mundo se hubiera movido ligeramente. Mi madre siempre había sido más pasiva. Pero esto era distinto. «Estoy bien, mamá», dije, suavizando un poco el tono. «Solo necesitaba encontrar mi propio camino. Necesito dejar de vivir para los demás». «Lo entiendo», dijo en voz baja, «y estoy orgullosa de ti. Espero que lo sepas». No supe qué decir. Era la primera vez en años que sentía que de verdad me comprendía. No estaba defendiendo a mi padre ni a Darren. No intentaba hacerme sentir culpable. Solo escuchaba. Colgué sintiendo una paz extraña, sin saber muy bien qué significaba, pero por primera vez desde que me fui, sentí que realmente era libre, no solo de mi padre y Darren, sino de la culpa que había arrastrado durante tanto tiempo. Unas semanas después, recibí una carta de mi padre. Era breve, apenas unos párrafos, pero decía todo lo que necesitaba leer. No sé si entenderé alguna vez por completo por qué hiciste lo que hiciste, pero lo respeto. No voy a pedirte nada más. Has elegido tu camino. Intentaré vivir con ello. No era una disculpa, no exactamente, pero era un cambio, una grieta en el muro que siempre había existido entre nosotros. Y de algún modo, eso me bastó. En cuanto a Darren, nunca volví a saber de él. Y en cierto modo, me pareció bien. Tal vez era lo mejor para los dos. Mi vida volvió a ser solo mía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la estaba viviendo de verdad.